es el desarrollo de su exposición. El tiempo es uno de nuestros peores enemigos y la verdad de las cosas le pedimos la disculpa del caso. En este caso tenemos para la implementación de medidas que faciliten a los gobiernos locales disminuir la congestión, garantizar la fluidez de los modos de transporte en sus jurisdicciones y promover una mejor viabilidad peatonal y ciclista. Invitamos al doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde distrital de Miraflores. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Bien, muchas gracias. Un gusto poder estar con todos ustedes esta tarde ya. Un saludo especial a los miembros de la mesa, concretamente al señor Omar Rebolledo Chávez, secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Vial. Un saludo también particular a todas las personas que vienen de las municipalidades provinciales, a los integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Vial, directores regionales de Transportes y Comunicaciones, a los secretarios técnicos, a los presidentes y secretarios técnicos del Consejo Provincial de Seguridad Vial y a todas las personas que hoy se han congregado acá. Yo voy a contarles algo que tiene una connotación fundamentalmente práctica. Y como tal voy a aprovechar para mostrarles algunas cosas que hemos podido realizar en Miraflores. Quiero también comentarles algunos temas que nosotros hemos al inicio visto como problemática en sí mismo. Y vamos a finalizar con algunas propuestas para un territorio un poquito más amplio que Miraflores, es decir, para Lima metropolitana. Muy bien, la movilidad de los gobiernos locales, esa es la manera como hemos denominado la charla, y quería comenzar con una fotografía que habla más de lo que yo puedo expresar. Ahí vemos una concentración muy amplia de gente, ¿verdad? Y la concentración amplia de gente tiene algo que nos lleva a una reflexión. Jeffrey Sachs, que es un economista connotado, decía que para el año 2030 la ciudadanía iba a tener el 60% de los pobladores en las ciudades. Esa cifra ha quedado absolutamente desfasada. El año pasado, en Hábitat 3, que es una reunión de urbanismo que se realiza cada 20 años y que se desarrolló en Quito, Ecuador, se mencionó que ya el 80% de la población estaba viviendo en las ciudades. Entonces, por un momento pensemos qué significa que el 80% de la población esté viviendo en las ciudades. Significan muchas cosas que nosotros padecemos. Creo que ahí no tengo que contarles mucho, pero vamos a reflexionar sobre aquello. Este proceso de urbanización es una de las megatendencias que existen hoy en día. Mientras que nosotros estamos aquí reflexionando, automáticamente, sin que lo pensemos, las ciudades cada vez están concentrando más gente. Es como cuando nosotros estamos sentados y no nos ponemos a pensar ni a reflexionar que nuestro corazón late, pero nuestro corazón está latiendo. Esa es un poco la megatendencia de la urbanización o del urbanismo en la actualidad que tenemos en el mundo en general. ¿Cuáles son los retos frente a esta situación de urbanismo? Vamos a verlos con mucha precisión. Evidentemente, para el tema de la movilidad tenemos que disminuir la congestión, tenemos que generar mayor fluidez, tenemos que priorizar o tener una jerarquía modal muy clara de la cual ya se habló en la charla anterior y tener propuestas concretas, porque no nos podemos quedar simplemente en el diagnóstico. Si nos quedásemos en el diagnóstico, estaríamos haciendo un tema académico. A mí como alcalde, como autoridad, como alcalde distrital, me corresponde buscar una solución. Y estas soluciones tienen que aterrizar en propuestas concretas. Muy bien, Lima. ¿Quiénes no son limeños acá? Levanten la mano los que no son limeños. Hay un auditorio bastante amplio, por eso presumía yo que la mayoría iban a ser no limeños. A pesar de que gozamos o sufrimos, como querramos decirlo,
la ciudad, quiero presentarles un poquito qué cosa es Lima. Lima, como ven ustedes, está al centro del Perú, es la capital, nos ubicamos mirando al mar, es la única capital sudamericana que mira hacia el Pacífico, y entonces hay un privilegio, pero también algunos retos que tenemos que atender ahí. Es una ciudad que tiene 2.811,65 kilómetros cuadrados. Esta es una cifra que ya está desfasada, pero es una cifra del censo, y además que hemos tomado de un análisis de Lima cómo vamos. Hoy en día, según el INEI, ya tenemos 9,9 millones de personas. Lima es una ciudad-país. Es más grande que el Paraguay, que el Uruguay y que muchos países de Centroamérica. Entonces, fíjense ese gran reto. Lima es una ciudad-país, como muchas de las ciudades de las que ustedes provienen. Hay concentración urbana, hay concentración de personas y hay situaciones de impactos muy serios. Lima está conformada por 42 distritos más el cercado, podríamos decir que son 43 distritos, y más del 30% de la población nacional se concentra en nuestra capital. Dicen que Lima es la ciudad más provinciana en Perú también, porque aquí confluyen todas las personas y ese proceso migratorio tiene un efecto muy fuerte también en Lima metropolitana. Muy bien, acabamos de presentar entonces a la ciudad. Pero esto habla mejor todavía de lo que acabo de decir. Por un momento, fíjense ustedes lo que tenemos. Caos vehicular. Y esas fotografías no son planificadas, son absolutamente espontáneas. Son fotografías que dicen lo que estamos viviendo y que frente a esta realidad tenemos varios retos que afrontar. Y veamos otras fotografías. Acá tenemos otras. Fíjense lo que es esto. Aquí conviven automóviles, este parece un automóvil particular, colectivos, hay unas camionetas, estos son camiones, trailers, buses de transporte, en fin, con una infraestructura deficiente también y poco ordenada. Fíjense que en algunos países un poco más desarrollados se establecen horarios para circulación, por ejemplo, de vehículos de transporte público, o algunos horarios para lo que es transporte de mercadería, o para lo que son, sin ir muy lejos, en Bogotá y también en el Ecuador lo tienen, el famoso pico y placa, que son horarios donde uno puede salir con su automóvil particular para poder circular, porque la condensación de vehículos es tan grande que solamente en determinados horarios se permite la circulación. Esta es otra fotografía. No es una fotografía muy moderna, sino ya tiene algunos años, en la avenida Javier Prados. Y hemos escogido esta fotografía, y esto es lo mejor para poder probar que esta es una fotografía no muy moderna, porque este edificio ya no existe. Fíjense cómo está la Javier Prado en horas que algunos podrían decir horas pico. Hoy en día ya no existen las horas pico, o sea, hay continuamente mucho tráfico en nuestras ciudades, mucha congestión, mucha emanación de CO2 y problemáticas como esta, por ejemplo. ¿Esto qué cosa es? Es el metropolitano, ¿no? El metropolitano es un BTR, un bus de transporte rápido, bien pensado, interesante como alternativa, pero tenemos esta realidad. Una realidad donde se pasa el promedio que tienen las personas. Se ha medido que el promedio que una persona pasa en Lima es de 56 minutos en un auto o en un medio de transporte. Hay algunas personas que pasan 3 o 4 horas en transportes o en este proceso de poderse transportar o de poderse movilizar. Eso no me parece a mí en lo personal, y creo que a ustedes, algo justo. Creo que tenemos una deuda social muy importante en ese sentido, porque tenemos que solucionar estas cosas. Acá tenemos otra vista. Fíjense que es una vista compuesta. Acá tenemos el metro de Lima y acá tenemos en el Zanjón gente haciendo cola para poder tomar el famoso metropolitano.
que como ustedes bien saben es un bus de transporte rápido en unos corredores segregados y que funciona bastante bien, lo mismo que el metro. Yo no digo que funcionen mal, funcionan bien, pero están saturados. Vamos a seguir viendo algunas cosas relacionadas con el tema del caos en nuestra ciudad. No solamente hay personas que están esperando el transporte, sino que además es un transporte obsoleto y contaminante. Fíjense cómo contamina esto y las partículas que este CO2 nos va dejando en el ambiente y cómo eso incide en nuestra salud. Está medido por la Organización Mundial de la Salud y la OPS aquí en Sudamérica que estas situaciones son absolutamente nocivas para el ser humano. Miren esta otra fotografía donde podemos ver inclusive la expresión de la persona que está por subir al micro, que se siente afectada por los gases. Y esta situación es una situación no solamente de afectación a la salud de las personas, sino de un riesgo extremo con relación a la vida misma, porque estos micros podrían en algún momento terminar arrollando a las personas. Bueno, pues esta es un poco la realidad de nuestra ciudad. Pero también hay otra situación. Se genera mucha, no solo polución en el ambiente, sino también basura en las calles que terminan afectándonos a nosotros como ciudadanos sin duda. Yo no he venido a mostrar solamente las cosas buenas, sino también en el diagnóstico tenemos que mostrar las cosas como son, reales. Y eso es un tema que pasamos a una encuesta que se hizo espontáneamente a través de esta organización que se llama Lima ¿Cómo vamos?, donde se preguntaba a las personas cuál era la problemática mayor que hay en Lima. Y fíjense, espontáneamente, no es que se preguntó así con una tarjeta por cada una de las cosas y después la suma, esto debía dar 100%, no, sino espontáneamente se preguntaba a 1.900 personas entrevistadas y el primer grupo dijo que la problemática número 1 de Lima, y eso es una problemática que además coincide con una problemática nacional, es la situación de inseguridad ciudadana. ¿De acuerdo? Pero esa la vamos a dejar guardada por un momento porque no estamos hablando de inseguridad o de seguridad ciudadana. Estamos hablando de movilidad, que es lo que nos convoca esta mañana. Y acá viene lo que dijeron casi 53% de las personas que esa era la problemática número 1 del país. Hoy leí un reporte de Datum que ha hecho una investigación este año, a inicios del año, y el 65% de las personas, ahí sí es una cartilla asistida, el 65% de las personas dicen que la problemática número 1 del país es el tema de la movilidad o del transporte. Y acá también hay un importante grupo del 24,7% que habla de que la contaminación es muy seria y la basura. Todas estas cosas, con mayor incidencia en estos 3 puntos, los hemos podido ver en las fotografías que hace un momento hemos mostrado. O sea, no es invención mía, esa es la realidad. Y esta situación no es ajena a lo que sucede en el resto de nuestro país. Tenemos esta problemática y tenemos que solucionarla para el bienestar de los ciudadanos, porque como autoridades lo que tenemos que hacer es poner el Estado al servicio del ciudadano, es decir, buscar respuestas, generar valor público. Y eso es un compromiso a la vez que es un reto que tenemos que afrontar. Veamos por un momento el principal modo para ir a trabajar o a estudiar. Esto también es tomado de un estudio de Lima ¿Cómo vamos? El principal modo de transporte es el transporte colectivo. Así es como se transportan el grueso de las personas. En segundo lugar, el transporte individual. Y acá tenemos el transporte no motorizado. Fíjense por un momento, todos los que estamos acá nos movilizamos. Todos los que estamos acá tenemos naturalmente la capacidad de desplazarnos con nuestros propios medios, o sea, por nuestros propios medios caminando. Y esto es un poco lo que tenemos aquí.
Si no usamos nuestros propios medios, entonces tenemos que recurrir a una bicicleta, a un auto o a algún tipo de transporte. Vamos a ver cómo se descompone esta situación y cómo se da esto que estamos viendo acá. 75% de la población usa transporte público o colectivo, 15.5% de la población usa transporte individual y un 7,8% usa lo que es transporte no motorizado. Pero yo me he permitido poner acá la diferencia. Fíjense ustedes qué tal diferencia. Más de este 7,8% es movilidad pedestre y solamente un 0,9% es uso de bicicleta. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque aquí tenemos un gran potencial, sin duda que sí. Ahora, regreso a la lámina anterior. Tenemos un gran potencial aquí, sobre todo con el uso de la bicicleta para lo que es transporte de cercanía. ¿Cómo se descompone a su vez este 75.6, 15.5 y 7.8%? Lo vemos en esta lámina. De lo que era transporte público, tenemos este 75.6, sumado, todo esto nos da el 75.6, de la siguiente manera. 33.8 van en minibuses, microbuses, 25.4 en autobuses, 4.4% van en el metropolitano, 7,4% en colectivos, 3.4% en el metro de Lima. Fíjense, son cifras que además he puesto en rojo por alguna razón, y 1.2% se usan los corredores complementarios que además sirven también, como por ejemplo el que hay entre lo que es la avenida Arequipa y el que va hacia Wilson en Lima. Muy bien. Miremos por un momento las cifras en rojo. ¿Han visto las cifras que están ahí en rojo? Hablan del metropolitano y del metro de Lima. Y está saturado, como bien menciona acá. Son cifras todavía bajas, pero está saturado. Y son elementos de transporte muy buenos, muy buenos. ¿Qué duda cabe que un metro es realmente bueno? El metro es buenísimo. En todas partes del mundo donde se utiliza el metro, esto es muy bueno. Y los BTRs, hay gente que... BTRs es el bus de transporte rápido. Los BTRs, como el metropolitano, para muchos expertos todavía son mucho mejores, porque si del experimento no funcionan las cosas, esto se puede cambiar con menos impacto económico. Vamos a ver un poquito acerca de esto. ¿Cuál es nuestra experiencia como Miraflores, como ciudad que según veía ya es una ciudad grande, porque tenemos más de 100.000 habitantes, a pesar de que el censo nos dice otra cosa? Miren lo que dice el censo. El censo dice que tenemos 85.065 habitantes. Hoy en día, y según las últimas proyecciones de INEI, estamos pasando a los 130.000 habitantes. Y además, no solamente estamos pasando a los 130.000 habitantes, sino que tenemos una población flotante que nos visita todos los días de 150.000 personas. Entonces, fíjense, hay una carga especial en Miraflores. Hay un alto índice de alfabetización, la edad promedio de los ciudadanos es de 40 años y tenemos bastantes áreas verdes en el distrito. Eso es Miraflores. Acá tenemos una vista del puente Villena Rey. Fíjense, esta parte, solamente quiero contarles a los amigos de provincias que no saben, esta parte de aquí del puente es un puente que acabamos de inaugurar hace un poquito más de un año atrás. Solamente antes existía esta parte de acá y hemos añadido esto para darle mayor fluidez a esta zona, como un tema de presentación. ¿Cuál es nuestra misión como ciudad, como distrito miraflorino? Brindar servicios de calidad al ciudadano. Y brindar servicios de calidad al ciudadano teniendo una visión sostenible. ¿Qué es una visión sostenible? La visión sostenible no es otra cosa que tener un equilibrio entre la economía, entre las autoridades, la sociedad, siempre llevado al tema de un compromiso ambiental. Y eso es lo que buscamos nosotros
pero con una incidencia muy alta en algo que aparece aquí, en la gestión participativa. ¿Por qué? Porque nosotros escuchamos a los ciudadanos. Cuando iniciamos nuestra gestión, siempre pensamos que había que trabajar escuchando al ciudadano. Es decir, tener un gobierno que fuese como una conversación, escuchando, procesando y haciendo que la voz del ciudadano se terminase convirtiendo en hechos concretos y que generasen valor público, es decir, impacto en la sociedad. Una ciudad sostenible se hace con autoridades y vecinos comprometidos. No puede haber una ciudad sostenible si hay un divorcio entre los vecinos, las personas que conforman la ciudad, y las autoridades. Tiene que haber una estrecha relación en ese sentido. Y esto nos va a llevar a desarrollar tres ejes de acción. Un eje de desarrollo urbano, el desarrollo humano y un desarrollo ambiental. En otras palabras, para que sea sostenible, este es el eje o la explicación de lo que es sostenible. Es como si nos parásemos en estos momentos en dos pies. Las obras, que no es otra cosa que el desarrollo urbano, las personas, que no es otra cosa que el desarrollo humano, y eso, esas dos fases o esas dos caras, destinadas siempre a tener un desarrollo ambiental. ¿Esto qué nos lleva a tener o qué nos permite tener? Nos permite que en el caso, por ejemplo, de la movilidad, se disminuya la contaminación, hay un beneficio a la salud y también a la economía, se vea que haya un impacto positivo en la sociedad, mejores desplazamientos y finalmente tener una mejor calidad de vida. Cuando nosotros tenemos una movilidad eficiente, esta movilidad eficiente repercute en nuestra productividad. Al revés, cuando no tenemos una movilidad eficiente, eso va a repercutir también en nuestra productividad. Por un momento imaginémonos si nos pasamos 4 horas de ida y 4 horas de regreso, 8 horas del día viajando en movilidades. ¿Cómo va a ser la productividad de la persona? Va a ser malísima, o en todo caso va a estar impactada, porque hay algunas personas que tienen gran capacidad, pero en todo caso también se les impacta esa gran capacidad. Y entonces eso va a repercutir en la persona, pero va a repercutir también en posibilidades de acceso a la salud o en posibilidades de acceso a la educación. Por ende, si tenemos una movilidad positiva, buena, ordenada, va a haber una mejor productividad, mejores posibilidades de acceso a la educación, mejores posibilidades de acceso a la cultura, a la salud, y esto comienza a generar un círculo virtuoso. Y eso es lo que se tiene que buscar de lograr, tener un círculo virtuoso que beneficie finalmente al ciudadano. Veíamos, y acá coincidimos de alguna manera con lo que se explicaba en la charla anterior, nosotros estamos trabajando con una jerarquía modal. Esta es una pirámide invertida, que es la pirámide de la jerarquía de la movilidad urbana. Fíjense lo importante del tema. ¿Quién está arriba? El ciudadano, la persona, el ser. ¿Por qué? Porque todos nosotros, ¿cómo nos vamos a movilizar dentro de un rato al almuerzo? ¿Vamos a tomar un micro? ¿Vamos a tomar un bus? No, vamos a caminar. ¿No? Vamos a movilizarnos por nuestros propios medios. Eso es lo consustancial, lo natural en las personas. Y vemos también que hay un gran potencial en el tema de la bicicleta. Ya no usando nuestra propia movilidad, sino usando una movilidad sostenible, alternativa, como es la bicicleta. De ahí viene lo que es el transporte público, después el transporte de mercaderías y en última ratio el auto particular. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Imaginémonos por un momento que hoy día hay un partido de fútbol dentro de un rato y todos tenemos una entrada para ir al Estadio Nacional y que cada uno tiene un auto. Acá hay más de 100 personas en este auditorio. Entonces, si los 100 salimos con nuestra entrada y nos metemos a 100 autos, fíjense cómo vamos a congestionar, por decir algo, la avenida Javier Prado.
¿no sería más eficiente que todos entremos en un bus o en dos buses y nos vayamos al estadio? Pero por supuesto que sí. Y también sería eficiente si es que el estadio está cerca, de repente movilizarnos en bicicleta o caminando. Entonces, eso es lo que tenemos que tener como una idea muy clara de lo que es una jerarquía modal. Ahora, ¿nosotros qué hemos desarrollado en Miraflores? En Miraflores hemos desarrollado un plan integral de ordenamiento vial, más conocido como el PIOF. A mí no me gusta mucho hablar de siglas, los funcionarios hablamos mucho con siglas, ¿no? Pero siempre hablo y explico qué es el PIOF. Es un plan integral de ordenamiento vial. Y estamos pensando cómo ordenamos vialmente la ciudad al 2021. Pero eso viene también de la mano con un plan de movilidad urbana. Y a los que les interese estudiar estos temas de planes de movilidad urbana, pongo el ejemplo de Barcelona. Barcelona tiene un plan de movilidad urbana muy interesante. De hecho, esa jerarquía modal que mostrábamos hace un momento, esta de acá, la hemos tomado del plan de movilidad urbana de Barcelona. Muy bien, ¿qué nos ha permitido eso? Siempre prioridades tanto para el peatón como para el ciclista, para tener una sostenibilidad, ¿no? Y consideramos que está basada en mejores vías, mejores veredas, más ciclovías, y todo esto va ayudando a mejorar la calidad de vida. Por ejemplo, actualmente en Miraflores tenemos 15,5 kilómetros de ciclovías y estamos proyectando hacia finales del 2018 tener 32 kilómetros. ¿Por qué? Porque hemos medido que los ciudadanos miraflorinos estarían dispuestos en 43% a utilizar bicicletas, en tanto y en cuanto haya más seguridad y más ciclovías. Ahora, no pretendemos pues que el ciudadano miraflorino se vaya de Miraflores al Callao. Lo que sí pretendemos es que puedan tener una alternativa para poderse movilizar en zonas cortas y zonas donde no generemos congestión. De hecho, en los últimos tiempos, ayer ha salido una noticia, hemos puesto 1.300 paraderos para bicicletas en la calle, para incentivar el uso de la bicicleta. Porque la gente también dice, no salgo en bicicleta, alcalde, porque si la dejo ahí por algún sitio, me la roban. Entonces yo les contesto, hasta en Holanda roban bicicletas. Eso es verdad. Y los índices de robos son índices parecidos a nivel mundial. Pero hay que incentivar, hay que dar seguridad, hay que generar las posibilidades de tener ciclovías y, como decíamos hace un momento, reiterando, más seguridad ciudadana. Esta es una muestra de la avenida El Arco, donde hace algunos años atrás, no muy lejos, en el año 2012 por ejemplo, en esta zona se estacionaban los autos así en diagonal. ¿Qué hay hoy en día? Hay una ciclovía. Hay una persona montando bicicleta, aquí hay una señora con su coche bajando, un ciudadano que va a cruzar, y lo que hemos hecho es, hemos ampliado las veredas, porque consideramos que al peatón tenemos que darle muchísima prioridad. Esto nos ha llevado a construir bulevares, cada vez hay zonas más peatonalizadas. Esto que vemos acá, antes era una calle vehicular, se forma una T, esta es la calle Virgen Milagrosa con la calle Lima. Hoy en día esto se ha convertido en un lugar de encuentro de la ciudadanía, donde se construye ciudadanía, donde hay interacción. Esto lo hemos entregado en el 2016 y ha sido algo que ha venido con algunas otras obras, como plantar más árboles en el lugar, y esto es producto también de lo que nosotros consideramos que era parte de nuestras obras, tales como la construcción del puente, que acá vemos, que ya se los presenté hace un momento. Solamente un paréntesis chiquito, justamente pensando en la movilidad, lo que se utilizó para hacer este puente fue carros de volado sucesivo. Es decir, es una técnica que se van encontrando los volados del puente hasta llegar a un punto central donde se termina de sellar, digamos, el tablero del puente. Esto nos ayudó a tener un menor impacto vial en la zona, sin duda. Voy a pasar rápidamente porque estos son elementos que podríamos tener muy claros, pero quería decirles algo sobre esto. Se ha reducido más del 80% del tiempo de los pasos vehiculares que habían en esta zona del puente. Es decir, hemos conseguido aliviar mucho lo que es el tiempo de transporte.
Pero otro de los temas también que se han realizado en los últimos tiempos, es un estacionamiento subterráneo, porque consideramos que los vehículos tienen que estar no en la superficie, sino en una zona más adecuada. Les voy a mostrar un corte de estos estacionamientos subterráneos que son muy modernos. Esto que ustedes pueden ver acá son los 3 pisos de este estacionamiento, que es un estacionamiento realmente muy moderno y muy bueno. Forma una T perfecta. Fíjense la parte superior de la T, y esta es la parte que va hacia otra avenida. Esto está en la calle de los Pintores, o Virgen Milagrosa, y esta es la calle Lima. ¿Cuáles son los beneficios de tener un estacionamiento de esta naturaleza? El orden, como decíamos, en la superficie. Tenemos espacio para 573 vehículos, hay zonas para personas con discapacidad, para vehículos eléctricos, para bicicletas, para motos, etc. Y esto es algo que le da, además de modernidad a la ciudad, le da calidad de vida para los ciudadanos, para que puedan tener un mejor entorno. Esto es una cosa que también quiero mostrarles que es bien interesante. No sé si ustedes están familiarizados con el Waze. El Waze es un aplicativo que uno utiliza poniendo en su teléfono inteligente el lugar a donde quiere llegar. Entonces el Waze nos dice, salga usted por la avenida Javier Prado, doble en Las Flores, camine por aquí y por allá. Nos ayuda a podernos desplazar y no meternos donde está el tráfico. Esto es una realidad que se usa hoy en día en las grandes ciudades. Pero el Waze no tiene información de las municipalidades. La información que tiene es lo que aparece, lo que el propio teléfono le va dando como información al programa. Hemos celebrado nosotros un convenio con Waze para darles información a ellos, para que ellos sepan, por ejemplo, el día que vamos a cerrar una calle, el día que va a haber una interrupción por una maratón o cosas por el estilo. ¿Y qué cosas nos genera Waze a nosotros? Nos genera información que se puede ver en un mapa integrado de monitoreo. Por ejemplo, automáticamente en nuestra central de alerta Miraflores hay alguien que está viendo un mapa así y nos dice, acá está en rojo. Y al estar en rojo, ¿qué significa eso? Que esta avenida, que es la avenida Arequipa, está congestionada. Y entonces nosotros avisamos a través del uso de la tecnología de información, de las redes sociales, a través del WhatsApp, a través de la misma página web de la municipalidad, que esta vía tiene alguna problemática o que hay algunas interrupciones ahí. Este mapa integrado que ustedes pueden ver acá tiene varios temas de información, no solamente de los asuntos de embotellamiento, sino, por ejemplo, estas cositas celestes son donde se encuentran las unidades de serenazgo que están circulando por el distrito. Se pueden ver dónde están los serenos, se pueden ver dónde están también los policías. Y ustedes miran cómo así, porque les hemos entregado radios Tetra que tienen GPS, y entonces toda la información que está en el GPS automáticamente se va alimentando en este mapa integrado. Como se va alimentando también la información que nos pasa Waze y otras cosas más que van llegando acá y que nos permiten tener una herramienta en beneficio de los ciudadanos miraflorinos. Muy bien, dicho esto, ¿cuáles son los próximos proyectos? Queremos hacer un nuevo puente, que lo hemos denominado el Puente de la Amistad, que va a unir Miraflores con San Isidro. No va a ser un puente vehicular, sino va a ser un puente para peatones y para ciclistas. Esta es una bajada que lleva hacia la Costa Verde. Esta es la zona del distrito de San Isidro y acá está la zona del distrito de Miraflores. Con esto, ¿qué vamos a lograr? Integrar estos dos distritos, y por eso le hemos puesto el Puente de la Amistad. Otra de las cosas que queremos hacer también es, y esto está muy avanzado, en nuestra central de alerta Miraflores, tener una central de monitoreo de tráfico. Pero esto tiene una dificultad también, porque hay semáforos que se manejan por parte de la distrital y semáforos que se manejan por parte de la provincial. Dejo picando esto como una idea, porque después quiero pasar a hablar de lo que se denomina las responsabilidades fragmentadas. Muy bien, acabamos de celebrar también un convenio con, bueno, no acabamos, hemos celebrado hace algún tiempo ya un convenio con CAF para poder desarrollar lo que son bicicletas públicas. Estamos también lanzando próximamente un transporte ecológico que se va a llamar, o se llama el Urbanito, y con esto le queremos dar más fluidez al distrito de Miraflores.
Pero si hablamos de Miraflores, tenemos que hablar de Lima, porque Miraflores, imaginémonos como si fuese una teoría de conjuntos, está dentro de lo que es la gran metrópoli, de lo que es Lima. Recordemos, Lima está compuesta por 42 distritos, más el cercado, 43, vamos a decir, unidades jurisdiccionales. ¿Qué podemos proponer para Lima? Y creo que estas propuestas que son para Lima son propuestas universales, que son propuestas para todas las provincias, en la medida en que hayan temas de aplicabilidad también. Lo que estamos proponiendo es la integración del sistema de transporte, un sistema integrado de transporte. No podemos tener un sistema disperso de transporte, porque cuando no conversan los sistemas, ahí comienza el ciudadano a tener alguna dificultad para poderse transportar. Tiene que haber algo mucho más integrado y mejor. Acordémonos que tenemos el metropolitano, que tenemos el metro de Lima, que tenemos los corredores complementarios y que hay también de alguna manera ciclovías que deben estar integradas. Imaginemos que salimos de acá, montamos una bicicleta, lo que podemos hacerlo, y nos vamos hasta el metropolitano que está en el Sanjón. Dejamos la bicicleta en un paradero, nos montamos al metropolitano, el metropolitano correctamente integrado con un alimentador nos podría llevar hasta la zona por donde pasa el metro de Lima. ¿Ustedes saben cuántas líneas hay en Lima en la actualidad de metro? Una sola. ¿Cuántas hay en proyección? Van a ser 6. Lo vamos a ver en un momento. Y entonces lo que tenemos que hacer es una integración. Pero esta integración pasa por todo lo contrario a lo que aparece en esta lámina. Esto es lo que quería mostrarles a ustedes. Existe lo que se denomina la fragmentación administrativa. Muchas autoridades decidiendo sobre los temas de transporte. Voy a poner algunos ejemplos. Hay alguien que maneja el metro, no voy a decir nombres, ¿no? Hay alguien que maneja el metropolitano, hay alguien que da las licencias para la circulación de los taxis, hay alguien que da las licencias para la circulación de los buses, hay alguien que controla estas cosas en una jurisdicción más pequeña, hay Policía Nacional que impone sanciones también, y entonces hay muchos jugadores que no conversan entre sí. Y eso no es bueno. Debería haber una sola autoridad del transporte, una autoridad que nos permita pensar integradamente el transporte. Un sistema integrado de transporte, como decíamos hace un momento. Entonces, este es uno de los primeros retos. Ya hay una ley que está dando vueltas en el Congreso, pero no hay voluntad política para aprobarla. Y espero que esto nos sirva para la reflexión y que algún día exista la autoridad única del transporte. Esa autoridad única del transporte puede venir acompañada, por ejemplo, de una tarjeta única. Imaginémonos por un momento que tenemos una tarjeta única para subir al metropolitano, con esa misma tarjeta, ir al metro de Lima, poder, de repente, si nos montamos en un carro particular, pagar peajes con esa tarjeta y hacer que las cosas sean más fáciles para el ciudadano. Les quiero contar una anécdota. Nosotros hemos sacado una tarjeta para los ciudadanos puntuales miraflorinos, con que les damos una serie de beneficios por estar al día con sus impuestos o haber pagado por adelantado los impuestos. Quisimos que el ciudadano miraflorino pudiese también usar esta tarjeta como si fuese un monedero, es decir, la cargaba de dinero y con esa tarjeta se iba al metropolitano para poderse transportar. Nos pusieron muchas trabas, muchos reparos, no pudimos implementarlo. ¿Por qué? Porque hay gente que piensa que con eso se les roba protagonismo. Pero no hay que pensar en el protagonismo, hay que pensar en el ciudadano, en la persona, en el beneficio que esto puede traer. En Barcelona, que lo puse como ejemplo hace un momento, existe una autoridad única y existen tarjetas únicas. Con la misma tarjeta que uno entra al metro, puede subirse a los buses y puede hacer algunas otras conexiones integradas. Entonces, esto es algo que tenemos nosotros que pensar
como una necesidad para nuestras ciudades. Evidentemente, esto debería venir, si hay una central, o mejor dicho, si hay una persona o una autoridad única, sería más fácil también manejar centrales de tráfico inteligentes. En Santiago de Chile hay una central de tráfico, de manejo de tráfico, que maneja los semáforos de toda la ciudad. ¿Por qué en Santiago puede haber y no en Lima, o en Piura, o en Arequipa, o en alguna otra ciudad nuestra? Creo que estas cosas son absolutamente viables como alternativas o como propuestas. Para el caso de Lima Metropolitana, también es importante pensar en la construcción de 3 anillos viales periféricos, porque si nosotros no hacemos una cosa de esta naturaleza, el tráfico se va a terminar concentrando. Esto es una propuesta que viene de hace muchos años atrás y que permitiría tener una mejor fluidez. Hay zonas, por ejemplo, o países como México. En México hay, en Ciudad de México, que es muy densa también, una ciudad densa quizá como Lima, hay periféricos y hay zonas que han sido de alguna manera beneficiadas con estas situaciones de que uno no entra al centro de la ciudad. Y eso es algo que nosotros vamos a necesitar ya muy rápido en Lima. Esto que ven acá no es otra cosa que el diagrama del metro, de las líneas del metro. Les preguntaba hace un momento, ¿cuál es la línea que existe? Solamente la 1, ¿no es cierto? ¿Alguien me podría decir dónde está la línea 1? Acá está, en verde. En verde, y miren cómo corta la ciudad. ¿De dónde a dónde va? Para ubicarnos. De San Juan del Lurigancho, que tiene más de 1.300.000 personas de habitantes, a Villa El Salvador. Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, San Juan del Lurigancho, algo de Santiago de Surco. Estamos teniendo la misma población en esta suma que he hecho acá que la que tenemos acá. Más o menos 1,5 millones, 1.300.000 personas que hay al otro lado. Esto que ven ustedes en verde es una maravilla. Esta línea de metro es una maravilla. Pero acuérdense que ni el 5% de la población se trasladaba en el metro, ¿no? O sea, es poco todavía. Y los que se transportan en el metro está saturado, es complicadísimo, es muchas veces hasta afectante de nuestra dignidad, porque no hay los espacios necesarios. ¿Cuánto tiempo toma viajar de Villa El Salvador hasta San Juan del Lurigancho? ¿Quién me puede decir? ¿Cuánto creen que toma eso? ¿Ah? Un poco más de 40 minutos, más o menos unos 55 minutos toma este viaje, que es bastante rápido, es atravesar la ciudad de un extremo a otro extremo. Si vamos en auto, muchas veces nos toma muchísimo más tiempo. Pero por un momento imaginémonos que las 6 líneas del metro estuviesen funcionando. ¿No sería eso maravilloso? Por supuesto que sí. Voy a poner un ejemplo, que los amigos del Ministerio de Transporte lo conocen mejor que yo. Yo solamente lo sé porque me gusta estudiar el tema. La línea 2 del metro. ¿Cuál es la línea 2 del metro? ¿Quién me enseña? ¿Dónde está? La amarilla. Muy bien. ¿De dónde a dónde va? Desde Ate Vitarte, hasta el Callao, correcto. ¿Cuántos kilómetros tiene la línea 2 del metro proyectados? 34 kilómetros. Va a pasar por 35 estaciones distintas. Va a atravesar 13 distritos. Fíjense qué interesante. Va a ser un progreso sin duda, va a ser un beneficio para los ciudadanos. Entonces, yo me pregunto, ¿cuál es el avance? ¿Cuándo comenzó a construirse o no se ha comenzado a construir? Me preguntarán. Se ha comenzado a construir en el primer semestre del año 2015, la línea 2. ¿Ya? ¿Y cuánto tiene de avance la línea 2? Según la Contraloría General de la República, a abril de este año tenía más o menos un 16% de avance. ¿Cuánto se esperaba tener
Para ese entonces, más del 25%. Entonces, fíjense ustedes, perdón, más del 42% de avance. Fíjense el déficit que tenemos ahí en cuanto a avance de obra. Después viene el tema de la implementación, etc. En el caso de Miraflores, hay dos líneas que pasarían por Miraflores. Por ejemplo, la línea 3, que está acá en azul, viene por la avenida Benavides, corta acá, agarra el arco, la avenida Arequipa, y termina yéndose hasta Comas. Es una necesidad. Y también pasaría la línea 6. ¿Dónde está la línea 6 acá? La encontramos por acá. Aquí está la línea 6. Cortaría por Aigamos y se iría pues hasta el otro extremo de la ciudad, pasando por La Paz, etc. Muchas de estas líneas proyectadas ni siquiera se han licitado. Entonces, como propuesta, está claramente lo que aparece acá. Agilizar la implementación de las 6 líneas del Metro de Lima. Y la que ya está implementada, ver las posibilidades o los incentivos que pueden haber para que lleguen más vagones. ¿Cuántas personas se supone que va a transportar la línea 2 del metro? Diariamente, 600.000 personas. ¿Cuántas personas transporta aproximadamente la línea 1 hoy en día? 300.000. Imagínense en un día el transporte de 1 millón de personas. Eso sería fabuloso, solamente con estas dos líneas. Entonces, el tema del metro es un tema de importancia y de necesidad. Pero también hay que promover los trenes de cercanía hacia la zona centro, hacia la zona sur y hacia la zona norte. Hay que pensar en eso. ¿Por qué no? Los trenes de cercanía son temas que traen buenos resultados. Pero adicionalmente también, como lo hay en La Paz, como lo hay en Medellín, como lo hay en Caracas, usar estos medios de transporte. Es decir, usar lo que son teleféricos. En el Agustino hay un proyecto para que esto pueda transportar a las personas a las zonas más altas. Y eso es el beneficio para transportar a las personas que menos recursos tienen. ¿Por qué no lo podemos hacer? Muchas de estas cosas pueden llegar como parte de iniciativas privadas. Las alianzas público-privadas bien realizadas son positivas. Cuando el capital no alcanza, el capital público, ¿por qué no echar mano al capital privado? Tiene que haber sí un control, tiene que haber una cosa racional, tiene que haber un verdadero compromiso de las autoridades, pero esto podría ser una solución interesante. Evidentemente también, esto casi es una verdad de perogrullo, tener más terminales para buses terrestres en zonas adecuadas y algo que es muy importante, pensar integradamente la ciudad. Lima con el Callao. ¿Por qué tenemos que pensar en una fragmentación territorial? Lamentablemente, por la fragmentación administrativa que hay, no tenemos una situación de un plan de ordenamiento vial para Lima y para el Callao. Eso es algo que fluye como una necesidad. Tenemos obviamente también que mejorar nuestra red de ciclovías metropolitana y tenemos que tener lo que se tiene en todas las ciudades importantes del mundo: sistemas de préstamo de bicicletas, que se toma una bicicleta acá, uno se va a una estación, la puede dejar ahí y después bajarse en otra estación y retomar el uso de las bicicletas. Esto lo hay en todas las ciudades del mundo. Fíjense, nuestro vecino del sur, Chile, lo tiene. Un poquito más al este, Argentina lo tiene. Nos vamos a Ecuador, en Quito existen bicicletas de préstamo inteligentes. Y así, ni decir lo que sucede en Nueva York, en Madrid, en Barcelona, en Londres. Ya esa es una realidad. ¿Por qué no podemos tomar las cosas buenas de otras realidades? Yo creo que eso es algo que deberíamos y tendríamos que hacer de todas maneras. Y con esto voy ya terminando. Cuando nosotros vemos nuestras ciudades no han sido pensadas como ciudades compactas. Hay un término que se llama compacidad.
que significa que las ciudades tienen que estar en torno al ciudadano, es decir, mi trabajo, mi escuela, mi centro comercial, cercanamente, no que tenga que trasladarme a la escuela con muchos minutos de transporte. Por ejemplo, un niño acá en Lima, está medido, hay muchos colegios que les toman a los padres o a las movilidades escolares llegar a las escuelas más de 60 minutos. Y estoy hablando de movilidades, digamos, privadas o semiprivadas. Y eso es un crimen. Una criatura que está 60 minutos de ida hasta un colegio y 60 minutos de regreso a ese colegio va a perder muchísimas horas de su vida en transporte. ¿Por qué no pensar en las ciudades compactas? Es decir, yo escojo mi trabajo, escojo mi escuela en función a posibilidades que me pueda dar esa ciudad. Claro, esto es un poquito más complejo y más utópico, sin duda, pero hay que pensarlo como para el futuro. Y por último, hay que buscar algunas mejoras en el metropolitano. Yo les decía que en Lima el metropolitano es algo muy bueno, pero hay que ampliarlo. Por ejemplo, hay que llegar hasta Caraballo y situaciones de este tipo que pueden ser todavía mejores para poder tener una ciudad cada vez más al servicio de los ciudadanos. Estas son las cosas que quería presentarles, que hemos presentado en Miraflores, hemos presentado lo que estamos haciendo y finalmente terminamos en algunas propuestas para Lima Metropolitana. Muchísimas gracias. Una pregunta, por favor, para que puedan desarrollar durante el término de la ponencia, señor alcalde de Miraflores, por favor, levantarle la mano. Sí, adelante, comenzamos. ¿Quién lleva la voz cantante? Señor alcalde, primero para felicitarlo por su exposición. Una pregunta, digamos, que de repente en muchas provincias y muchos distritos entendemos que la capital por la población, digamos, en algunos distritos han hecho buenas mejoras y una de ellas es Miraflores, el Callao también en el tema de seguridad vial. La pregunta que muchas veces nos preguntamos, ¿cuál es el presupuesto del 100% que usted tiene? ¿Cuánto usted destina en porcentaje al transporte público, al transporte terrestre? Muy bien, yo quisiera responder con una manera importante de poder ver estas cosas, porque más allá que el presupuesto es la voluntad política. ¿Bien? Más allá del presupuesto, porque si yo les cuento cuál es el presupuesto de Miraflores, a veces este presupuesto termina siendo más alto que el que puede haber en una ciudad de provincias o en la misma Lima, pero también a la vez, si yo comparo con otros distritos limeños, hay otros distritos que tienen mucho más dinero que Miraflores. Entonces creo que la gran respuesta está acá en la voluntad política, en querer hacer las cosas. Por ejemplo, veíamos esta foto del puente, ¿no es cierto? Y les cuento la anécdota. Este puente costaba hacerlo alrededor de 20 millones de soles. Y nosotros no teníamos los 20 millones de soles para hacer el puente, pero teníamos el plan y soñábamos con tener el puente. Soñábamos con mejorar la ciudad. Entonces, ¿qué hicimos? Comenzamos a mirar nuestros propios recursos, como decía, y nuestros propios recursos no daban. Entonces, dijimos, llevamos esto a un préstamo. Es decir, que alguna institución financiera nos diese un préstamo. Hicimos los cálculos y con el préstamo los intereses nos terminaban comiendo y no nos podíamos endeudar de esa manera. La voluntad política nos llevó a tocar las puertas. ¿Y qué hicimos? Buscamos a otro nivel de gobierno como es el Ministerio de Vivienda. Y con esto quiero decir que sí se puede trabajar de la mano con los distintos niveles de gobierno. Llevamos el proyecto al ministro de Vivienda, le gustó, lo consultó con el presidente de la República, regresó a su despacho el tema con el visto bueno, ¿y saben qué pasó? Al día siguiente lo cambiaron al ministro. Pero no por eso, sino porque las coyunturas ministeriales son así. Entonces, otra vez, tomamos nuestro proyecto, lo agarramos en las manos
y se lo llevamos al nuevo ministro. Comenzar a negociar, explicar las bondades, pedirle una cofinanciación. Cuando el ministro ya estaba sobre el caballo, lo nombraron premier. Entonces, un poco como que nos quedamos con cierta cojera, pero siendo premier dijimos, bueno, el premier nos va a ayudar. Al poco tiempo dejó de ser premier. Pero la voluntad política siguió adelante. Y entonces buscamos al nuevo ministro de Vivienda. Y el nuevo ministro de Vivienda no quería llevar adelante el proyecto. Hubo que convencerlo, explicarle las bondades. Y para hacer corta la historia, el tercer ministro terminó aprobando esto y nos dio una cofinanciación. Entonces, esto es la mitad dinero del gobierno central y la mitad del gobierno local. Pero ¿qué hubiese pasado si yo a la primera que me dan un portazo en la cara digo, ya no va más? Creo que el gran rescate, la gran respuesta que puedo dar es que uno tiene que tener voluntad política para llevar adelante el tema. Yo me siento muy orgulloso todas las mañanas o todas las noches o en las tardes que puedo pasar por ahí, porque vemos que esto es producto del trabajo conjunto entre distintos niveles de gobierno y además de voluntad política. Entonces, creo que esa es la gran respuesta y por ahí tendríamos que circular para poder desarrollar las cosas. Por ejemplo, ese puente de la amistad que hemos mencionado es un puente donde las dos municipalidades tienen que poner dinero, pero no está exento de dificultades. En esta fragmentación administrativa, Lima Metropolitana tiene que aprobar varias cosas. Por ejemplo, la Autoridad Autónoma del Proyecto Costa Verde, porque esto tiene una implicancia en la Costa Verde. Por ejemplo, la Dirección General de Transporte Urbano de Lima Metropolitana tiene que dar su visto bueno. Y así, tenemos varias instancias que estamos como quien tiene un lapicero y sus checks, y le va poniendo check, 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 y va cumpliendo cada una de las cosas. Entonces, hay que tener voluntad política para poder trabajar el tema en cualquier ámbito de cosas, movilidad, seguridad. Fíjense, ahí están los ejes centrales. ¿Cuál es la problemática número uno del país? La seguridad. ¿Cuál es la otra problemática? La movilidad. ¿Cuál es la otra problemática? La contaminación. Y así. Entonces, tener los ejes claros y trabajar lo que corresponde, ¿no? Una siguiente pregunta, por favor. Buenas tardes con todos. Un saludo al ponente, al doctor Jorge Muñiz, de la región Amazonas. Muñoz. Perdón, Muñiz. Señor alcalde, usted hablaba de lo que es la mancomunidad público-privada. Quería una pregunta si Miraflores de alguna manera se ha gestionado, se ha concretado, lo que de repente acá algunos representantes de la región de Arequipa, me parece que ahí se ha dado, ¿no? El único ejemplo a nivel nacional, lo que es obras por impuestos, ¿no? Me parece que ahí han hecho un puente en la vía de Ayuntamiento. No sé Chilina, el puente Chilina, ¿no? Exactamente, no sé si de repente en su distrito se ha dado este tema. Ya, gracias. Muchas gracias. A ver, según nuestros técnicos, la legislación no permite tener obras por impuestos en una municipalidad como la nuestra. Pero ¿qué hemos creado nosotros? Hemos creado algo que se parece a estas obras por impuestos. Es decir, hemos generado una ordenanza donde si alguien quiere adelantar su predial por algunos años, se comprometen a hacer una obra de naturaleza privada con impacto público, y eso que invierte se imputa contra su predial. Es una suerte de obra por impuestos. Hasta ahora no hemos tenido todavía nadie que llegue a esto, ¿no? Pero está, el marco está. Tenemos un primer proyecto que está dando vueltas, que es interesante para mejorar lo que es un puente sobre la avenida Benavides, pero tiene que tener otra vez la autorización de Lima Metropolitana, la famosa fragmentación administrativa de la que hablábamos. O sea, digo, todavía nadie ha llegado a concretar una obra, ya hay un proyecto en sí mismo. Pero si hablamos de estas alianzas público-privadas, sí tenemos algo que mostrar. Por ejemplo, los estacionamientos subterráneos, estos que veíamos en su momento, es parte de una iniciativa privada. Una iniciativa privada que ha terminado una concesión
a particulares para que bajo 2 calles peatonales, sin tocar áreas verdes, se puedan desarrollar estos 573 estacionamientos subterráneos. Ahora, otra vez, de nuevo el tema de la voluntad política juega un rol importantísimo. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto tiempo creen que demoró poder hacer estos estacionamientos subterráneos? Por favor, alguien lánceme alguna idea. ¿Cuánto creen que ha podido tomar este tiempo con el concurso de los privados? 2 periodos de gobierno. 2 periodos de gobierno. 6 meses, 5 años, 8 periodos. 8 años. 8 periodos. A ver, les cuento la historia porque hay diferencias en cuanto a apreciaciones. Se supone que las iniciativas privadas hoy en día tienen algunas reglas, y de hecho, de paso, han mejorado las reglas. Hay 2 países que han mejorado mucho sus reglas para iniciativas privadas, Colombia y el Perú. Y entonces debe ser algo muy dinámico. Capital privado es fácil de conseguir, obra privada es fácil de conseguir, los permisos públicos, ahí ya comienza la problemática. La permisología, que implicaba Ministerio de Vivienda, Ministerio de Cultura, Lima Metropolitana, para después tener todo un paquete y poderle dar el último permiso nuestro, como Municipalidad Estatal, tomó 5 años. Una locura, ¿verdad? 5 años. ¿Cuánto tiempo tomó la obra física? 1 año y 1 día. O sea, el mundo al revés. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos una obra que dura 1 año y 5 años de permisos? Otra vez, si no hubiésemos tenido voluntad política, si no hubiésemos querido hacer las cosas, tirábamos la toalla, como se dice criolamente, ¿no? Pero hemos estado insistiendo, y no exentos de los enemigos políticos también, que dicen esto no sirve, esto es malo, se van a derribar árboles, el parque central de Miraflores va a desaparecer, la iglesia matriz se va a caer. Todo eso me dijeron a mí. ¿Ustedes han pasado por el parque central de Miraflores? Si no han pasado, pasen, visítenlo, disfrútenlo, gócenlo. Es un parque nuestro, de todos los peruanos. Y ese parque no ha tenido un solo árbol menos. Al contrario, si vieron bien las láminas y prestaron atención, hemos sembrado 200 árboles más. Porque al crear el bulevar que hemos creado, hemos puesto más árboles y algunos más en el parque. Porque teníamos una conciencia ecológica y sostenible también para poder hacer estas cosas. Entonces, esto es muy importante. Otra vez, la voluntad política. No sé si tenemos alguna pregunta. Tercera pregunta. Felicitaciones, señor alcalde. Muchas gracias. La inquietud es la siguiente, como comentario. Si bien ha existido la migración de provincias a Lima, del habitante peruano, que ha ocurrido lo siguiente. De Lima ha habido la migración de los vehículos chatarra, los vehículos de segundo uso, a provincias. ¿Y qué sucede? Algunos gobiernos locales, creo que es a nivel nacional, por voluntad política, que se entromete mucho en la vida técnica y legal, si bien está autorizando a vehículos M1, que son los ticos, que hace años atrás han venido siendo autorizados por el Estado peruano. ¿Usted en su distrito, señor alcalde, ha tenido alguna experiencia sobre este tema? Porque los ticos han nacido en Lima y en algunas ciudades importantes del país. ¿Cómo usted ha podido erradicar este tipo de unidades en su gestión? Gracias. Muy bien, muchas gracias. En realidad, con mucho control. Nosotros creemos en el principio de autoridad, no en el autoritarismo, pero sí en el principio de autoridad. Y cuando las otras autoridades no colaboran, entonces uno tiene que ponerse las pilas, uno tiene que asumir ciertos roles. Me voy a salir un ratito de la respuesta para graficar lo que quiero decir. Cuando comenzamos nuestra gestión como alcalde, alguien me dijo, a ti no te corresponde meterte en los temas de seguridad ciudadana. Y claro, son temas del Ministerio del Interior, de las comisarías. Pero ¿qué pasaría si es que nosotros no asumimos un rol de liderazgo con relación a la seguridad ciudadana?
tendríamos mucha inseguridad en el distrito. Hoy en día, gracias a habernos metido de lleno, habernos remangado las mangas y chambear como se debe, hemos reducido el caso de la inseguridad ciudadana en más del 61% en Miraflores. Una cifra récord, y además no lo digo yo, lo han medido otros terceros y eso es bueno. Pero ¿qué quiero decir? Que nos metimos a trabajar el problema. Y en el caso del transporte, si bien es cierto que el transporte está más ligado a los temas de la urbe, no es menos cierto que a veces hay autoridades que no nos acompañan. Y fundamentalmente me refiero a la autoridad policial, que es la que tiene que controlar este tipo de cosas de mejor manera. Bueno, entonces se crean algunos mecanismos. Y entonces estos mecanismos tienen que ver con los inspectores de tránsito, que a veces son incomprendidos, que a veces piensan la gente que tienen otras funciones también, o las facultades no necesariamente se ven reflejadas en temas normativos, sino básicamente en voluntad. Entonces, este control lo que ha hecho es que nosotros no tengamos, por ejemplo, mototaxis, no tengamos ticos, no tengamos triciclos motorizados, que generan, creo yo, un transporte que no es el mejor. Hoy se ha presentado un nuevo problema, una nueva problemática: los taxis en motos lineales. O sea, viene una persona con su moto, su casco, trae un casco cuando lo trae adicional, o no trae un casco adicional, y por una cantidad de dinero cómoda sube a otra persona atrás. Y entonces se mete entre los buses, entre los carros, entre esos carros que veíamos ahí medio caóticos parados, para llegar al destino más rápido. Y las personas, por la necesidad de llegar a sus trabajos, negocios, escuelas, universidades, lo que fuere, terminan tomando estos buses, estas motos lineales, en vez de esperar un bus. Entonces, ahí estamos trabajando, hay un nuevo reto. Puede parecer reiterativo lo que voy a decir, pero otra vez, la famosa voluntad política tiene que actuar para movilizarnos a nosotros a buscar soluciones. Yo pienso que frente a las ciudades siempre tenemos situaciones donde hay más o menos desarrollo de las mismas, pero aun cuando haya más o menos desarrollo de las mismas, siempre van a haber retos, y para afrontar los retos tiene que haber voluntad política. Entonces hay que trabajar en ello, ¿no? Ahora, yo soy un convencido, y por eso estoy acá, convencido que las autoridades tenemos que trabajar de la mano. Por eso decía yo, esa fragmentación administrativa no debe existir. Algunas personas me dicen: oye, alcalde, usted es un poco utópico, un poco idealista. Bueno, en buena hora, porque ese idealismo es un motor para poder hacer las cosas. ¿Quieren que les diga una cosa? Yo sueño con un Perú grande. Y un Perú grande construido por todos nosotros. Porque somos nosotros los agentes de cambio, somos los llamados a dar esa respuesta. No nos podemos cruzar de brazos y decir: bueno, pues pegar al otro, porque si no, mejor apagamos las luces y nos vamos. ¿No es cierto? Tenemos que responder a lo que la gente espera. Al igual que ustedes y yo, muchas veces estamos cansados de cosas que no se dan como respuesta. Al igual que ustedes y yo, muchas veces tenemos decepciones respecto de determinadas autoridades. Y nosotros tenemos la responsabilidad de no decepcionar a nadie. Entonces, por eso es que tenemos que tener esta energía, estas ganas y esta voluntad política para poder afrontar los retos. Una última pregunta, por favor. Señor alcalde, buenas tardes. Muy buenas tardes. Felicitarle primeramente por la gestión y por todo lo que nos viene mostrando que se está desarrollando en su distrito. Quisiera preguntarle, sabemos que la tendencia a nivel mundial es el tema de conservación medioambiental. ¿Qué políticas van a implementar en su distrito para hacer frente, ¿no?, a este gran caos con el crecimiento del parque automotor que se está viniendo, y cómo va a minimizar este impacto que se podría suscitar, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Como todas las preguntas, es una pregunta muy interesante.
hemos visto que la gran concentración de las personas en las ciudades genera una situación donde hay más impacto, ¿no es cierto? ¿Dónde se produce la mayor cantidad de las emisiones CO2 o gases de efecto invernadero? En las ciudades. Entonces es ahí en las ciudades donde tenemos que trabajar. Nosotros en la Municipalidad de Miraflores hemos establecido un plan al año 2025 con distintos, le hemos puesto distintos colores a este plan de desarrollo sostenible. Y tiene que ver con uno de los cuadrantes, son 4 cuadrantes. Uno de los cuadrantes tiene que ver con la educación, otro tiene que ver con las empresas que hacen el trabajo dependiendo de la naturaleza propia de lo que hay en el distrito. Por ejemplo, en Miraflores no hay fábricas, pero sí hay hoteles, restaurantes, comercios en general, servicios. Entonces tenemos que ver esto y ver cuáles son los impactos que estas entidades, estos servicios, estos locales generan. Entonces hemos desarrollado varios diagnósticos al respecto y alternativas de trabajo y de solución. Entre muchas de las cosas que hemos hecho, hemos creado también un trabajo con un programa que se llama Basura que no es basura, que tiene un poco de educación y un poco también de mitigación del impacto, porque en cada casa se enseña a segregar, es decir, en la fuente donde uno produce la basura, y se va sacando la basura que tiene o que puede tener potencialmente un valor para poder reciclar eso y después que eso genere un beneficio para los recicladores. Además también tiene un aspecto de inclusión social, porque de los varios recicladores que hay en las calles, por lo menos 30 de ellos han sido agrupados en 2 empresas. Hoy en día ellos son empresarios y tienen más dinero que muchos de los que estamos acá, porque ellos tienen hasta 2 camiones, recogen esta basura que tiene un valor, la reciclan, ganan dinero. Han entrado al sector formal. Pero también estamos viendo algunas otras cosas más, como el desarrollo de la movilidad sostenible. Y tenemos este convenio para promover, por un lado, estamos desarrollando el tema de que las personas caminen más en el distrito, pero por otro lado también estamos desarrollando el tema de las bicicletas y de las ciclovías y las cosas. Y estamos dando mensajes en lo educativo para el uso del transporte público adecuadamente. Pero también estamos trabajando en el tema de aguas, por ejemplo. Tenemos una pequeña planta de tratamiento de aguas residuales que riega 15 parques del distrito, que toma aguas residuales de 10 manzanas, las transforma, y ese es, si bien es agua que no es apta para el consumo humano, sí es apta para poder regar estos parques, de manera inocua para la salud de las personas cuando se rieguen. Entonces, hay varios aspectos donde nosotros hemos pensado en el tema ecológico. Hay que pensar en pequeño para después construir en grande. Y yo creo que si se piensa en lo local, después podremos pensar en lo global también. Muchas gracias.